Vale, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom a todos los hermanos que están a la distancia y a los que estamos aquí reunidos. Shabbat Shalom. Qué alegría poder estar juntos, ¿no? A mí me encanta el Shabbat. La verdad es que es el día de la semana y el momento en el que, como decía hace un momento cuando estábamos orando, te olvidas de todo, vaya. O sea, yo, la verdad, no me preocupa absolutamente nada de nada. Descanso en el Señor, entiendo que las cosas tienen un curso, pero que ese curso va regido por el Eterno, por nuestro Señor. Entonces, es en verdad una maravilla poder hacer este ejercicio. Es un ejercicio, es como, no un simulacro, ¿no? Sino esta práctica constante y continua de hacer lo que un día estaremos haciendo en su presencia. Descansar en Él, sabiendo que Él es nuestro Shabbat, que Él es nuestra alegría, que en Él solo solo en Él podemos tener paz y confianza, y que nada se podría llevar a cabo de esta manera si no fuera porque Él murió en la cruz. Porque eso es algo muy importante que no debemos olvidar. El Shabbat es importante, pero mucho más importante es el hecho de que nosotros podemos tener Shalom y podemos decir Shabbat Shalom porque ese Shalom es Mashiach, porque tenemos a Mashiach. Sin Mashiach no habría Shalom, ¿sabes? Entonces todos los judíos que se dicen Shabbat Shalom cada semana, sin Mashiach no hay Shalom. Porque hemos dicho muchas veces que este Shalom debemos interpretarlo como el ajuste o estar a cuentas con nuestro Señor, estar a cuentas con el Mashiach. Y cuando estamos a cuentas con el Mashiach, cuando estamos a cuentas con nuestro Señor, cuando estamos en paz, en armonía, podemos tener Shalom. Ese es el verdadero Shalom del que habla la palabra. Y ese Shalom no se puede llevar a cabo por nada de lo que tú hagas, ni por cumplir los 613 llamados mandamientos que hay y que Maimónides englobó en 613, que sabemos que pueden ser más o pueden ser menos. La cuenta de Maimónides es esa, pero que es una buena referencia para saber y tener en los mandamientos que hay. Pero no importa que hicieras cada uno de ellos, sin Shalom, sin Yehoshua, no hay Shalom. No hay Shalom. Por eso es impresionante cómo el ser humano busca tener este Shalom y encontrar este Shalom. Claro, los que no tienen a Yehoshua, en prácticas, en tradiciones, en alajás, en métodos, en procesos. Por eso, cuando escucho tantas veces decir de la tradición judía, de la alajá judía, de esta ley judía que se creó y se generó paralelamente a la Torá, con el único propósito de poder sentirse en Shalom. Y decíamos hace un momento antes de empezar, si no me lavo las manos hasta los codos haciendo una oración, entonces no estoy limpio y los alimentos los voy a contaminar. No hay Shalom. Si no prendo 2 velas antes de que empiece el Shabbat y digo que el Señor lo ordenó, entonces no hay Shalom. No hay Shalom. Porque lo único que puede darnos verdaderamente, eso como cientos de tradiciones que la halajá judía o que la tradición judía tiene como procedimientos para santificarte, para andar conforme a la voluntad del Eterno, y que muchos de ellos, nuestro Mashiach inclusive derribaba en los argumentos que se le daban a muchos de estos maestros de la ley y fariseos, ¿no? No puedes andar más de 50 pasos en Shabbat. No hay Shalom. Porque el único Shalom viene a través de entender, aceptar y hacer tuyo al Mashiach. Su muerte y resurrección. Sencillo, ¿no? Entonces, esa es la alegría de nosotros en el Shabbat. Saber que tenemos esto. Entonces, vamos a nuestro texto, vamos a nuestra porción de esta semana.
vamos a ver cómo Jacob descenderá con toda su familia a Mizraim. ¿Se acuerdan en qué vamos, no? Ya mandó los carros ahora sí que los carros del faraón, estos coches, ¿no? Que no serían carros de guerra, sino serían como coches, ¿no? Como civiles, que son como carretas, que son para transportar gente, y ya se las mandó, y todo lo que fuera necesario para que la familia de Joseph fueran a Mizraim, con mucho gozo y mucha alegría, porque para Mizraim Joseph ha sido gozo y alegría. ¿Por qué ha sido gozo y alegría? Porque gracias a Joseph están vivos. Porque si no fuera por Joseph, lo que hubiera pasado es que estarían todos muertos de hambre. Entonces, han entendido que Joseph tiene un favor especial. De hecho, ¿recuerdan cuando el faraón le dijo, tú tienes un favor de parte de Elohim, ¿no? De hecho, menciona Elohim. No dijo de Ra, que el Señor borre su nombre para siempre, ni de Horus, ni de ninguno de esos semi o pseudos deidades paganas. No, lo que él le dijo es, tú tienes el favor de Elohim. Y por eso entendíamos que este Paró no es el mismo Paró que vendrá después, o bajo la misma línea del Paró que vendrá después, y que servirá de juicio para el pueblo de Israel. Porque no podemos omitir algo, y lo vamos a ver ahorita, no me quiero adelantar, ¿no? Pero habrá juicio. Toda acción tiene una reacción. Todas las cosas que hacemos tienen consecuencias. Algunas serán muy leves, otras no. Algunas el Señor inclusive pasará por alto, otras no. Pero nosotros debemos entender que, y esto es algo que nosotros debemos agradecer al Señor, porque Mashiach murió en la cruz, no morimos nosotros a causa de nuestro pecado. Pero ellos inclusive irán al exilio, porque esto es un tipo de exilio, ¿no? Como parte de un juicio. Entonces Jacob descenderá con toda su familia a Mizraim. Un descenso, y quiero que pongas atención en esto. Descenderán a Mizraim, y acuérdate que hemos dicho, así que ¿te acuerdas cuando decía que Judá descendió y se fue con sus hermanos? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que hablábamos de que esta palabra de descender se refiere al hecho de disminuir en una circunstancia espiritual o ir hacia donde circunstancialmente o espiritualmente hablando la situación no está al nivel del Señor, por decirlo así, de santidad, de todas estas cosas? Entonces, hablar de descender a Mizraim tiene que ver con descender al mundo, al sistema de cosas caído, ¿vale? Y ellos van a ir ahí. Pero este descenso es ordenado por Elohim. Ya hemos visto estas mismas cosas antes en la Escritura. Bueno, no antes, sino después de esto en la Escritura. Pero nosotros estudiando ya lo hemos hablado algunas veces antes. Ahora, tenemos que entender, y ahorita vamos a ver de qué me refiero con eso. No para perdición. Este descenso no es para que ellos se corrompan, ¿no? Se pierdan, no. Sino como una etapa necesaria para la redención futura. Porque el pueblo de Israel será redimido en el futuro. ¿No es cierto? Ya empezó la redención cuando Joseph los perdona. Pero vendrá una redención mayor en el futuro. Habiendo un juicio inevitable que se llevará a cabo a través del exilio. Pero que este mismo preservará la vida de ellos en medio de esta gran hambruna. Un exilio que tendrá como desenlace el rescate, la restauración del que será el pueblo de Israel redimido y restaurado. Víctor, ¿pero de qué me hablas? 400 años después.
Porque es más o menos el tiempo que tardarán en Egipto ellos, ¿no? Pues para el Señor el tiempo no es lo mismo que para nosotros. Y eso debemos entenderlo. La promesa de Elohim es para Jacob y sus hijos, la misma que para nosotros que somos Israel y estamos en Israel. Es la mismita. ¿Se acuerdan cuál es la promesa? No temas porque yo estaré contigo hasta el final. Entonces, con esto en mente, vamos a Bereshit 46. A Génesis 46. Claro, uno, porque estamos arrancando el capítulo, estamos estrenando capítulo. Estamos de estreno hoy. ¿Ok? Sí. Así emprendió viaje Israel con todo lo suyo. Y es muy curioso que no diga Jacob. Es curioso que no diga Jacob, sino que diga Israel. Porque nosotros tenemos que mirar esto no desde la perspectiva natural, ¿se acuerdan? Sino desde la perspectiva espiritual. Esta perspectiva distinta, escatológica, que tenemos que mirar a Israel no como a Israel al que le cambiaron el nombre, Jacob, sino a lo que será el pueblo de Israel, a los descendientes de Jacob. Inclusive a lo que legalmente se conocerá como Israel, pueblo de Elohim. ¿Entiendes? El Am Kadosh, el pueblo santo. Y llegó a Beersheba, dice, donde se ofreció sacrificios a Elohim. Perdón, donde ofreció sacrificios al Elohim de su padre Yitzhak. ¿Vale? Entonces, fíjate, Beersheba es un lugar donde ya antes se han hecho sacrificios delante de Hashem. ¿Se acuerdan, no? Tanto Yitzhak como el propio Abraham hicieron sacrificios ahí. Los patriarcas y Jacob hará también un sacrificio ahí. No será la diferencia. Hará un sacrificio ahí. Y fíjate lo que nos debe demostrar esto a nosotros. Debe demostrarnos la completa dependencia de Jacob hacia Elohim. Queda evidenciada esta dependencia a través de buscar de él, de Elohim, a través de hacer holocaustos delante del único que puede dirigirle, el único que puede mostrarle, ¿no? Porque la vida de Jacob está ligada a la voluntad de Hashem. Él, en su entender de las cosas que tienen que ver con el Eterno, sabe que la única forma en la que van a poder funcionar es a través de estar en orden con Él, estar en armonía con Él, alineados sus pensamientos, sus deseos a la voluntad del Eterno. Aparte que debemos entender algo, Él es portador de la promesa y Él lo sabe. O sea, mira, yo sé que la vida de Jacob ha sido complicada. Fue turbada por la muerte entendida, pero no verdadera, de Joseph, ¿no? Hubo esta distracción espiritual, por decirlo así. Pero él no ha olvidado quién es. Él no ha olvidado quién es y él no ha olvidado que Hashem es quien tiene una promesa para él, que Hashem es quien le ha mostrado el camino y quien se lo seguirá mostrando. Inclusive ahora entiende que Hashem no lo ha olvidado. Porque igual hubo un silencio, ¿no? En la vida de Jacob. Igual y se la pasó pensando en los sueños de Joseph todo el tiempo que no estuvo Joseph. Igual estuvo diciendo, es que estos sueños no eran nada más así porque sí. No existe redención ni perdón, y eso debemos entenderlo, sin sacrificio. Y el único que puede hacer un sacrificio para la redención de algo, ya sabemos quién es Yehoshua. Yo sé, durante muchos años, muchos años, cientos de ellos, el pueblo de Israel, instruido por Adonai, llevó a cabo sacrificios con el propósito de
esta sombra que era por venir de quien haría el sacrificio perfecto, con el cual el hombre se redimía de momento o quedaban cubiertos sus faltas, ¿no? ¿A través de qué? A través de la muerte de un tercero, ¿no? De uno que expiara sus faltas. Pero el único que al día de hoy puede expiar o expió ya los pecados es Yehoshua. Entonces, Yehoshua descendió a este mundo, al cosmos, como lo hemos dicho, ¿se acuerdan? A esta maquinaria de mentiras, porque ese es el cosmos, ¿no? Lo que maquilla. Y así es el mundo actualmente, ¿no? Un maquillaje. Y él se disminuyó y descendió al cosmos para redimirnos a través del más grande y perfecto holocausto, que nos daría libertad de la esclavitud del pecado y nos arrancaría del dominio del adversario para llevarnos al conocimiento de su voluntad perfecta. Porque nosotros, ese es el orden correcto, ¿me entiendes? Tú no puedes llegar a la Torá y creer que la Torá te va a servir de algo si no tienes a Mashiach. Hoy lo podemos entender. Hace 2000 años el ser humano tiene este conocimiento. Hay quien lo ha rechazado. Hay quien lo rechaza al día de hoy. Y no es que hoy traiga mucha caña contra quien lo rechaza, pero es que la realidad es que no puede haber redención si no hay con sacrificio. Y el sacrificio perfecto ya sucedió. Y el método exacto, correcto, y la forma y el orden correcto de las cosas es: soy redimido por Yehoshua a través del sacrificio perfecto, ¿no? Olvido ya las sombras que fueron los sacrificios de animales, inclusive la minjá que era de harina, ¿no? Todos los sacrificios tengo que olvidarlos porque el sacrificio perfecto ya sucedió. Y entonces me veo capacitado, enteramente apto para entender y comprender la Torá a través del Ruach HaKodesh. El mecanismo es así. Pero si yo decido ir solo con la Torá, solo caminando en Torá, ignorando que Yehoshua es quien hizo la obra, entonces voy a sentir que esto está incompleto porque nunca voy a alcanzar la redención esperada. Y entonces tendré que inventar reglas sobre reglas sobre reglas que me hagan o satisfagan entonces mi necesidad de sentirme santo, apartado, perdonado, limpio. Inclusive, hablando del pueblo judío, ellos dijeron: ya no hay templo, ¿qué hacemos? Algún sacrificio debemos hacer. Porque el funcionamiento es así, a través de sacrificios. Sí, pero ahí está Yehoshua. Sí, pero no lo queremos a él. No lo queremos a él. Pues entonces las oraciones serán los sacrificios. Y haremos grandes oraciones, largas oraciones. El Sidur es eso, un libro de cientos de oraciones que serán sacrificio, que servirán para entonces no redimirme delante del Señor, no limpiarme, sino satisfacer esta necesidad que tengo del sacrificio, de lo que sentía yo cuando veía morir el animalito y decía: ya fueron perdonados mis pecados. ¿Sí te das cuenta de la operación? Pero al día de hoy, el sacrificio perfecto y el corbán perfecto ya sucedió hace 2000 años. Y hay quien decide ignorarlo y pensar que solo la Torá será suficiente y lo necesario para alcanzar redención. En el último día no será así. En el último día solo resucitarán si es que hubiesen muerto, y serán transformados los que estén vivos, los que ¿qué? Los que en Yehoshua creyeron, lo hicieron su rey, lo hicieron su Señor. Y creyeron que Mashiach mismo, que Yehoshua HaMashiach, porque no solamente Mashiach, es decir, Yehoshua HaMashiach es Hashem. Es Dios, vaya. Que Cristo es Dios, en el lenguaje más o menos que todo el mundo entiende. Porque parece que ya hablas
En términos hebreos nadie entiende, pero si hablas en griegos, entonces sí se entiende. Como si fuese parte del español, ¿no? Todos los términos que dice la Biblia, que no son hebreos, son griegos, que no tiene nada que ver con el español, ¿eh? Hombre, la verdad es que el que habla griego y no habla español, o sea, el que habla español y no habla griego, no va a entender nada del griego. Tal vez podrás entender algunas palabras porque muchas de las palabras que nosotros usamos hoy provienen del griego. O las palabras que usamos provienen de una fuente griega, ¿no? Pero la realidad es que todo el que crea que Cristo es Dios, que Hashem es Yehoshua HaMashiach, o que Yehoshua HaMashiach es Hashem, es el que tendrá restauración. Fuera de eso, no habrá nadie. No habrá nadie delante de su presencia. ¿No? Para llevarnos entonces, fíjate, nos arrancó de la esclavitud, nos arrancó del dominio del adversario, de la muerte inclusive, para llevarnos al conocimiento de su voluntad perfecta, a su Torah, para poder responder entonces, ahora sí, a su perfecta y santa voluntad. Porque ese es el propósito y el objetivo. Que nosotros, como seres creados por Él, respondamos a la santa y perfecta voluntad de Él. No a la corrupta, caída e impía voluntad del ser humano sin Él. ¿No es cierto? Porque debemos verlo. Apenas el ser humano salió de la voluntad de Él, en órdenes correctas que tenía que cumplir, y el hombre se corrompió. Se perdió. Vamos a 2 de Corintios 1:20 y 22. Segunda de Corintios 1:20 y vamos a leer hasta el 22. Dice, porque todas las promesas de Elohim son en Él sí. Y por tanto, también por medio de Él decimos amén. Acuérdense que amén es verdad, esto es verdad, o verdad absoluta es, ¿me entiendes? Para su gloria, por medio nuestro, dice. Y Elohim es el que nos confirma con ustedes en el Mashiach, muchas gracias. Y el que nos ungió es también quien nos ha sellado y ha puesto como garantía el Ruach HaKodesh en nuestros corazones. Esto que estamos leyendo es lo que acabamos de decir en otras palabras. Solo a través del Mashiach nos da redención, nos da Ruach HaKodesh y nos da entendimiento para nosotros poder ir con unos corazones alineados a su voluntad y realizarla. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Hashem es viva y eficaz y más penetrante que cualquier espada de 2 filos. ¿Saben por qué dice lo de espada de 2 filos, no? La espada o la cimitarra árabe es una espada de un solo filo. Es una espada, y esta figura es muy interesante porque la espada de un solo filo, para tú poder hacer un corte, tienes que cortar aquí, volver a subir y cortar. Por eso el modo de usarse era así, ¿no? Pero una espada de doble filo corta de ida y corta de vuelta también. Exactamente. Y hace esta doble función y es mortal, una espada de esas, ¿vale? Cuando surgió la espada de doble filo, era alguien que peleaba contra alguien que tenía una espada de doble filo y solo tenía una espada de un filo, estaba en desventaja, ¿vale? Tenía que hacer 2 movimientos para poder llegar a su objetivo y el otro con un solo movimiento estaba habilitado para cumplir con el movimiento, ¿me entiendes? Entonces, por eso dice que la palabra es así, filosa por los 2 lados. No hay por dónde la agarres.
La espada de doble filo corta. Corta por donde la agarres. Y así es la palabra, más penetrante que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta tocar el corazón y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y fíjate qué manera de expresar las cosas, ¿no? En este lenguaje. No hay un punto en ti o en tu ser que no vaya a ser tocado por la Escritura, que vaya a ser transformado. Y discierne los pensamientos y las intenciones de la mente. Acuérdense que cuando dice las intenciones de la mente, sería el equivalente a hablar del ruaj, ¿no? Porque ruaj es ¿qué? Ruaj son intenciones. Ruaj son intenciones. ¿Vale? No, acuérdate que ruaj es el equivalente a deseos, intenciones, voluntades de una persona. ¿Vale? Entonces, por eso Pablo dice que examinemos los rujots. Y en otra hay algunas iglesias que, bueno, yo estuve, ¿no? No voy a decir de nada, pero me cuentan, ¿no? Porque yo estuve ahí. Que te decían que tenías espíritu de no sé qué. Y el espíritu de pereza, ¿no? Y tenías el espíritu de engaño, porque mentías. Y ya habían otros peores, ¿no? Que decían cosas peores, ¿no? Sí, el espíritu así de perversión y no es que tanta rollo, ¿no? Pues no se refiere a eso. Se refiere a las intenciones de cada uno de nosotros. Las intenciones que sí pueden ser perversas, las intenciones que sí pueden ser equívocas, pero no como un rujot, no como un espíritu que te entró, te dominó y te llevó. No. Pero la Torá es como espada que transforma todo, que penetra, que corta, que inclusive extirpa, ¿sabes? Todas estas malas intenciones, todos estos malos deseos de la mente. Entonces, fíjate, nuestro verso 2 de nuestro texto base dice, Elohim llamó a Israel en visión de noche. Me encanta esto, ¿eh? Es como un poco lo que le pasó a Samuel, ¿no? ¿Se acuerdan? Cuando era niño, ¿no? Samuel, ¿te acuerdas, no? Pero Jacob sí que está un poco más experimentado en conocer la voluntad del Eterno, ¿no? Pero fíjate cómo dice, y sí, continúa diciendo, Elohim llamó a Israel en visión de noche. Porque el llamado es para todos los que somos pueblo de Israel. Jacob, y ahí sí ya lo aterriza, ¿no? A Jacob. Él respondió, aquí estoy. Heme aquí, Señor. ¿No? La respuesta de Elohim no se hace esperar. Y esa misma noche Adonai se manifiesta a Jacob. Ya ha hecho los holocaustos. Se ha alineado a su voluntad. Señor, solo tú tienes el poder para guiarme. Solo tú. Señor, te agradezco por la vida de mi hijo Joseph, que no estaba muerto. Te pido perdón por mi incredulidad. Inclusive por las cosas que hice mal, ¿no? Ya me imagino la oración de Jacob frente al holocausto, ardiendo, ¿no? Un momento brutal en la vida de él. Medular. Un momento que es un momento de inflexión para él. Igual de arrepentirse de no haber hecho lo correcto con sus demás hijos. De no haber educado. De no haber hecho caso a los sueños. No sé, tantas cosas. Pero Elohim responde. Porque aunque Jacob está en medio de la noche, en medio de la oscuridad, Adonai está con él. Adonai está con él. ¿No? No importa qué oscura sea la noche, no importa qué turbio sea lo que estés viviendo, Adonai está con nosotros. Jacob, no te preocupes, yo estaré contigo. ¿No? Y fíjate lo que dice el 3 de nuestro texto base.
Yo soy Jael, el Elohim de tu padre. No temas bajar a Misrayim, porque ahí te convertiré en una gran nación. Yo estaré contigo, no temas. ¿No es cierto? Y así sucede también con el pueblo de Israel actualmente. Es del mundo de donde seremos rescatados, seremos sacados al final de los tiempos de este sistema de cosas caído y seremos restaurados, constituidos como pueblo libre. Y cuando digo sacados no me refiero a extraídos como de abducción, que quede claro. ¿No? No sé, seremos hechos un pueblo libre que es gobernado por el soberano de todas las cosas, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Yehoshua HaMashiach. Pero ¿cómo puedes decir eso? Mira el mundo en el que vivimos, caído. ¿Cómo puede ser que digas que tu Señor te ama si te dejó aquí? 2000 años, aquí estás. Aquí le está pidiendo a Jacob que baje, que descienda a Misrayim. Ve a Misrayim porque ahí te convertiré en una gran nación. ¿No? Hay un verso que no tengo aquí, pero que dice que no tengas por tardanza ni demora las promesas del Señor, o sea, su segunda venida, sino que Él es paciente para que muchos ¿qué? Se arrepientan, muchos se conviertan y procedan al arrepentimiento genuino. Y entonces el pueblo del Eterno crezca. Pedro 2 de Pedro, ¿no? Léelo. 2 de Pedro, 3, Segunda de Pedro, sí. Segunda de Pedro. El Señor no tarda su promesa. Fuerte. Vale. El Señor no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos... Exactamente, vengan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta? Es que tu Señor te abandonó. No me abandonó. No me abandonó. Se está cumpliendo el propósito de Él en los tiempos de Él. Así como aquí le va a decir que baje a Misrayim y que lo convertiré en una gran nación. Oye, pero ¿por qué? Si los van a esclavizar. Todo tiene un propósito. Al Señor le hubiera fascinado y hubiera sido 10,000 veces mejor que no hubiera pecado de por medio. Porque hubo pecado de por medio en esto. Los hermanos mintieron. Los hermanos hicieron cosas terribles. Claro que hubo pecado. Y por el cual habrá un juicio. Pero el Señor ocupa inclusive nuestra maldad. Ocupa nuestra iniquidad. Y no porque le fascine o la necesite. El Señor no necesita que nosotros pequemos y que vayamos en la maldad para que entonces Él diga, ay, estos hijos míos, qué bien se han portado, no tengo nada que hacer. No. Ahora sí, mira, ya se portaron re mal, ahora sí puedo redimirlos. No es así. No es así. Pero sí es un hecho que el Señor conoce la naturaleza caída y perversa del hombre y transformará las cosas para que tengan un propósito conforme a su voluntad y no la del hombre. Porque bien sabemos lo que sucede en cuanto empezamos a hacer nuestra voluntad, ¿no? Cuando nosotros nos separamos de la voluntad del Eterno y empezamos a hacer la nuestra, sabemos que la caída es inminente. ¿Qué? Antes de la caída, ¿qué dice el proverbio? Viene el orgullo, la soberbia, la altivez del corazón. Y después, golpe brutal, la caída. No va a pasar nada. No pasa nada, decían, ¿no? ¿Qué tanto es tantito? Decimos en México. Nada. La voluntad del Eterno se cumple pese a nosotros mismos. Eso es una realidad. ¿Y sabes por qué? Por lo que vamos a leer en el 4. Yo bajaré contigo a Misrayim. O sea, el Señor le promete que estará con él en Misrayim. Y yo mismo también te traeré de regreso, y la mano de Joseph cerrará tus ojos. ¿Vale? Yo mismo bajaré contigo a Misrayim, y yo también te traeré de regreso. Qué increíble, ¿no? Él promete que estará con ellos
en la circunstancia terrible y también les promete que volverá para sacarlos de ahí. Romanos 6:23. Y aquí es donde nosotros tenemos que empezar a contactar la verdad de esto, ¿no? Romanos 6:23. ¿Lo tienen por ahí? Aquí alguien lo lea con voz potente. Porque la paga del pecado es muerte, mientras que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Es inevitable. La paga del pecado es muerte. Pero el regalo, el don de Elohim es vida eterna. En el Mashiach, en Yehoshua, en Cristo. Pero hay pecado. Y la paga del pecado es muerte. Adonai no quiere la muerte del pecador. Pero el juicio es inminente. Y ante la necesidad de ser redimidos, Israel irá al exilio. Hemos dicho muchas veces, cuando hay pecado, y tú no ves que nada del Señor te reprende, tú sigues en pecado, nada cambia, tú sigues pecando en un deporte brutal, por gusto, por alegría, con toda la intención. ¿Qué significa eso? Muy seguramente el Señor ya te dejó. Ya te permitió que vayas en pos de tu perversidad, como dice Romanos, ¿no? Que los dejó a merced de sus muchos y malos deseos. Porque cuando el Señor te reprende, Hay versículos que dicen. claro, cuando el Señor te reprende, eso significa que el Señor no se ha olvidado de ti. Ay, pero es que la reprensión del Señor es muy dura. ¡Aleluya! Porque el Señor no se ha olvidado de ti. El Señor está buscando que seas transformado. Y todo el mundo anda huyendo de la justicia del Señor. Claro, si no quieres la justicia del Señor, pues no obres para recibir justicia. Anda en justicia, ¿no? Por eso dice Romanos, ¿no? Que la justicia y los que fueron puestos ahí como justicia y como quien la lleva a cabo, no se pusieron ahí para los que se portan bien o para reprender a los que hacen lo bueno, sino para reprender al que hace lo malo. Pórtate bien y estas autoridades que el Señor ha puesto delante de ti, no tienes por qué temerles. Eso dice Romanos, ¿no? Romanos 13. Bueno, pues igual aquí, ¿no? Todo aquel que sabe que camina en su voluntad, hombre, si no tienes reprensiones, por lo lógico y lo natural es que andes en justicia. Y por eso no tienes reprensión. Pero si andas en pecado y no hay reprensión, cuidado, porque la paga del pecado es muerte. ¿No? Y si tú estás en rebeldía continua, significará entonces que el sacrificio de Mashiach no lo estás considerando. Y entonces no es que no sea útil para salvarte, es que tú lo estás inutilizando, ¿sabes? Pisoteando Pedro dice, ¿no? Pisoteando la sangre del Mashiach. Adonai no quiere la muerte del pecador. Pero cuando hay juicio, es porque hay trato del Señor con el que lo está recibiendo. Y ellos van a ir al exilio por esta causa. ¿No? Por la causa de su actuar, pero tal como sucedió mucho tiempo antes, o después más bien, no antes, perdón, después en Babilonia. ¿Se acuerdan? Este será juicio en el cual Hashem estará con su pueblo, acompañando todo el tiempo que estén ahí, en ese exilio. Vamos a leer Jeremías 29, del 4 al 7. Jeremías 29.
Sí, del 4 al 7. Dice, así ha dicho Hashem de los ejércitos, el Elohim de Israel, a toda la comunidad que exilié de Jerusalén a Babel o a Babilonia. Edifiquen casas y vivan en ellas. Planten huertos y coman de su fruto. Tomen esposas y engendren hijos e hijas. Y tomen esposas para sus hijos y denle sus hijas a sus esposos, para que den a luz hijos e hijas. Multiplíquense ahí, no disminuyan. Procuren el bienestar de la ciudad a la cual les he exiliado y rueguen por ella a Hashem porque su prosperidad prosperará en ustedes. O sea, la prosperidad de la ciudad será la prosperidad de ustedes. ¿No te parece muy similar lo que va a suceder aquí? No disminuyan. Oye, pero ¿cómo? Si estamos esclavos ya en Israel. No dejen de tener hijos. De hecho, eso es lo que espanta al faraón. Eso es lo que el Paró dice. Se están multiplicando demasiado y llegará un momento en que son igual o más que nosotros. Y si se rebelan, ¿qué va a pasar? Pero fíjate cuál es el mandato. El Señor manda al exilio como juicio, como manera de reprensión, pero también como manera para que sean justificados, ¿no? Para poder Él sacar los mismos de ahí y que sean, a través de su justicia, limpiados. Yo mismo bajaré contigo, le dice, bajaré contigo a Misraim y yo mismo también te traeré de regreso. Y le hace la promesa, Joseph cerrará tus ojos. ¿No? ¿Quién es Joseph en la figura de lo que estamos hablando? Es Yehoshua, ¿no? Él mismo hará las veces. Ezequiel 33:11. Me encanta este versículo porque es textualmente lo que necesitamos escuchar en este momento. Ezequiel 33:11. Ezequiel 33:11. Así es. Diles por vida mía que no quiero la muerte del impío, o sea, del pecador, sino que el impío se aparte de su camino pecaminoso y viva, dice Adonai, Hashem. Acuérdense que cuando vean Hashem es el atributo de justicia de parte de Dios. Cuando tú ves que dice Hashem, bueno, nosotros ocupamos Hashem para hablar del Eterno, pero cuando lo veas implícito en la palabra, Hashem significa el atributo de justicia. Hay juicio. Y cuando ves Elohim, ¿qué atributo es? ¿Qué atributo hemos dicho que es Elohim? El del amor incondicional. ¿Vale? El de la fidelidad en amor. Entonces, cuando dice aquí Adonai Hashem, significa el Adonai de juicio, de justicia. Porque hay juicio de lo que está hablando. Diles por vida mía que no quiero la muerte del impío, del pecador, sino que el impío se aparte de su camino y viva, dice Adonai Hashem. ¿No? Apártense de sus malos caminos, porque morirán, oh casa de Israel. O sea, y está preguntando, ¿de verdad? Conociendo mi justicia, conociendo mis procedimientos, mis mandamientos, conociendo mi voluntad, ¿morirás, Israel? Ve a Misraim y no te preocupes que yo estaré contigo, pero haz lo que te corresponde hacer para que no mueras. Estás en el mundo, claro que estás en el mundo, pero haz conforme a mi voluntad para que no mueras. Ay, pues yo me siento muy vivo, la verdad. Cada mañana me siento fresco como una lechuga. Sí. Sí. Y en el último día, esa lechuga será crujida. Y será echada al fuego. Frescamente. Como te sientas. Si no estás en la voluntad del Eterno. Apocalipsis 21:4. Sí.
y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. No habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya habrán pasado, ya pasaron. El Señor mismo estará contigo. El Señor mismo en el último día enjugará toda lágrima. Esa promesa que le hace de Joseph cerrará tus ojos, significa que verá a Joseph antes de morir y Joseph cerrará sus ojos porque cuando muera, Joseph estará con él. Ahora fíjate qué promesa tan grande, ¿no? Para nosotros. Yehoshua cerrará tus ojos. No importa la muerte física, mientras esté Yehoshua contigo. Y sea quien cierre tus ojos. Porque, ¿sabes? En un abrir y cerrar de ojos, el Señor te restaurará. Es increíble. Así es. Si el Señor es quien cierra tus ojos, el Señor es quien te los abrirá. Si tus ojos son cerrados mientras estés en Él, Él los abrirá. Y Él enjugará toda lágrima. Y no habrá más pena, ni dolor, ni muerte, ni aflicción, ni llanto, ni clamor. Así que si hoy hay mucho clamor y llanto y aflicción en tu vida, tranquilo, porque un día dejará de ser eso. Ay, pero qué mal, ¿por qué me lo dices eso así? Yo quiero esas promesas ahorita aquí y en la carne. No sirven de nada. Las promesas aquí y en la carne no sirven absolutamente de nada, porque se quedarán en la carne y se morirán contigo en la carne. Yo prefiero las promesas que vienen del eterno a lo eterno, ¿no? Para la eternidad, que las cosas que provienen de la carne. No sirven de nada. Así que Jacob salió de Beersheba. Los hijos de Israel pusieron a su padre Jacob y a sus hijos y a sus esposas en los coches, no vamos a decir carros, porque no, en ese entonces el carro era de guerra, pero el coche era de civiles, por decirlo así, en los coches que el Paró había enviado para transportarlo. ¿Vale? Vamos a leer Isaías 49. Estoy intentando hacer figuras, ¿no?, de lo que estamos leyendo, que aparecen en otras porciones y que nos dan claridad de lo que vemos escatológicamente hablando. Al futuro. Isaías 49, 22, 26. 22. Sí. Y vamos a leer hasta el 26, ¿vale? Y leo yo. Así ha dicho Adonai, Hashem, acuérdate, el atributo de justicia está ahí. Alzaré mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos. Siempre que se habla de que va a haber justicia, de que va a haber juicio, aparece siempre Hashem. O sea, es que, a ver, no aparece Hashem, perdón. Nosotros decimos Hashem, pero lo que aparece ahí es el Yod Hei Vav Hei. ¿Ok? Las 4 letras. Pero nosotros decimos Hashem porque no conocemos la pronunciación de esas 4 letras. ¿Ok? Entonces, dice, y ellos traerán a su seno a tus hijos y a tus hijas las traerán al hombro. Reyes, vamos a leer al principio para que no nos perdamos, ¿vale? Para tener la intención completa. Así ha dicho Adonai, Hashem, alzaré mi mano hacia las naciones y levantaré mi bandera a los pueblos. Y ellos traerán en su seno, a tus hijos y a tus hijas las traerán al hombro. Reyes atenderán a tus niños y sus reinas te servirán de nodrizas. Se postrarán ante ti, ante tu rostro en tierra, ante ti, rostro en tierra, y lamerán el polvo de tus pies. Y tú sabrás que yo soy Hashem. Los que confían en mí no serán avergonzados. ¿Vale? Los que confían, amén, no serán avergonzados. ¿Se le podrá quitar el botín a un guerrero? ¿O librar al cautivo de las manos de un tirano? Sin embargo, así ha dicho Hashem, los cautivos se le quitarán al guerrero y el botín se le arrebatará al tirano, porque yo contendré con tus adversarios y libraré a tus hijos. A ver, pero ¿de qué estás hablando? Si el principio dice que ellos se postrarán ante ti, inclusive lamerán el suelo casi casi. Pero después dice que tendrás que arrebatarnos del guerrero.
Tendrás que arrebatarlos y librarás a los hijos. A tus opresores les haré comer sus propias carnes, se embriagarán con su propia sangre como vino nuevo, y sobre toda la humanidad que yo, Hashem, soy tu Salvador, el fuerte de Jacob y tu Redentor. Ahora, esto lo escribe Isaías 49. Y si te das cuenta, es la figura y perspectiva de lo que pasó en Israel, en Misraim, perdón. Llegaron ellos, fueron alabados, amados y queridos por lo que Joseph había hecho. Pero después de eso fueron oprimidos y llevados a cautiverio. Pero la figura de Isaías 49 es hacia el futuro. Pero mira la figura que hay hacia el pasado. Porque, ¿sabes por qué? Porque cuando Isaías te dirige a que pienses en esto o que tú compares lo que sucedió en Misraim, lo que sucedió en Misraim no es más que sombra de lo que sucederá al final, de lo que está por venir. ¿Me entiendes? Entonces la figura se hace completa. Espectacular, ¿eh? Completa. Porque es la promesa. Él nos arrebatará de las manos del adversario. Leímos antes, ¿no? Aunque los coches provistos por el mundo, por Misraim, serán los que llevarán a este antes mencionado exilio, porque ellos están yendo en un coches del mundo para ir al mundo y ser exiliados ahí. Con el tiempo serán llevados a esclavitud ahí. Pero hay una promesa que el Señor les ha hecho. Adonai no los abandonará nunca. Nunca. El verso 6 dice, y llevaron consigo su crianza de animales y las riquezas que habían acumulado en la tierra de Canaán. Así entró Jacob a Misraim y todo su linaje con él. Jacob, Shabbat Shalom, entra a Misraim con todo lo que él es, con todo lo que tiene, ¿no? Con todo lo que Elohim le ha dado, inclusive con su identidad. ¿Y por qué hago la mención de identidad? Ahorita vas a saber por qué. Pero no solo eso, sino la promesa hecha, que forma parte de su identidad, a Abraham, y después rectificada a su padre Yitzhak, la alianza de la cual es portador Jacob, y pasará a su descendencia. ¿Se acuerdan cuál es esa alianza? Fíjate, antes de que vayamos a Génesis 17, del 1 al 7, para recordarlo, tengo que decirte que Romanos 11:29 nos da una premisa que no podemos olvidar. Y es que los dones y el llamamiento de Hashem es irrevocable. ¿Vale? Entonces, perdón por el paréntesis. Génesis 17, del 1 al 7 dice, cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció y le dijo, yo soy el Ja Elohim. 17, del 1 al 7. Cuando Abraham tenía 99 años, Hashem se le apareció y le dijo, yo soy el Shaddai, el poderoso omnipotente. Camina en mis caminos y sé sin mancha, sin falta, sin tacha. Yo estableceré mi alianza entre tú y yo y te haré extremadamente numeroso. Abraham se tiró sobre su rostro y Elohim le dijo, además, en cuanto a mí, esta es mi alianza contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Recuerda que no tenían hijos en ese momento cuando se lo dijo. Y mira la edad que ya tenía. Y no te llamarás más Abraham, padre exaltado, sino que te llamarás Abraham, padre de muchos, porque yo te hago el padre de una multitud de naciones. Te haré extremadamente fértil y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu linaje por venir, como una alianza eterna a través de las edades, de ser un Elohim para ti y para tu linaje venidero. Jacob está a punto de entrar a Misraim. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve, no tengas miedo. ¿Por qué? Porque ahí te voy a convertir en una gran nación. Es la promesa. Se está ejecutando la promesa. Está puesta en marcha la promesa. ¿No es cierto?
Esta promesa y esta alianza, pienso yo, siempre, no sé, yo imagino mucho, ¿eh? Yo siempre que estoy haciendo el estudio y que estoy leyendo siempre imagino cosas, ¿no? Y me quiero poner en los zapatos de la gente, ¿no? De la cual estamos leyendo. Y yo pienso que esto mismo que acabamos de leer, le resonaba en la mente a Jacob de camino a Misraim. Porque debemos entender algo. Esta promesa fue dada de Abraham, o de Abraham ya, a Yitzhak. Y de Yitzhak a Jacob. ¿No es cierto? Y esta promesa la tienen fresquita, como dicen aquí, ¿no? Fresquita. Te voy a decir por qué la tienen fresquita. Porque es la promesa del Eterno para tu descendencia. Eres portador de la promesa. Y él podría haber dicho, Señor, solo somos 12. ¿Cuándo se va a cumplir la promesa? Bueno, ya mis hijos tienen hijos, pero de eso hacer una gran nación. Y que el Señor se lo diga, estás a punto de entrar a Misraim y ahí te voy a convertir en una gran nación. Yo estaré contigo. Que es lo mismo que le dijo a Abraham, ¿no? Estaré y seré Elohim para ti y para tu linaje venidero. Estaré contigo. Y esa misma promesa está también para nosotros. No temas bajar a Misraim, porque ahí te convertiré en una gran nación, se lo dijo, ¿no? No temas estar en Egipto, en Misraim, en el mundo. No temas. El 7 dice, se trajo consigo para Misraim a sus hijos y nietos y a sus hijas y nietas y a todo su linaje. Estos son los nombres de los israelitas de Jacob y sus descendientes que vinieron a Misraim, el primogénito de Jacob, Rubén, primeramente. Y los hijos de Rubén, Hanoc, Palú, Jezrón y Carmí. Los hijos de Shimeón, Yemuel, Yamín, Ohad, Jaquín, Sohar y Shaul, el hijo de una kenanita. Los hijos de Leví, Gersón, Kehat y Merari. Los hijos de Yehudá, Onán, Shelah, Pérez, porque tiene acento, y Seraj. Pero y Onán habían muerto en la tierra de Kenán, y los hijos de Pérez fueron Yetzrón y Hamul. Los hijos de Isaacar, Tolá, Pubá, Job y Shimrón. De los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Yalel. Esos fueron los hijos que le dio Lea a Jacob en Padam Aram, en adición a su hija Diná. Personas en total, varones y hembras, 33. Los hijos de Gad fueron Sifón, Jaquí, Shuní, Etzbón, Ere, Arodí y Arelí. Los hijos de Asher, Ibná, Yisba, Yazbi y Beriá, y sus hermanos Seraj. Los hijos de Beriá, Heber y Malquiel. Estos fueron los descendientes de Silpá, la que había dado Labán a su hija Lea. Estos les dio a Jacob 16 personas. Los hijos de Rachel, la esposa de Jacob, fueron Joseph y Benjamín. A Joseph le nacieron en la tierra de Misraim Manasés y Efraín, los que le dio a Senat, la hija de Potifera, sacerdote de On. Shabbat Shalom, brother. Los hijos de Benjamín, Belá, Becar, Hasbel, Gerá, Namá, Ejí, Rosh, Mupim, Hupim y Ard. Estos fueron los descendientes de Rachel que le nacieron a Jacob, 14 personas en total. El hijo de Dan, Yusim. Los hijos de Neftalí, Yatzel, Yuní, Yetzer y Shilem. Estos fueron los descendientes de Bilá, la que había dado Labán a su hija Rachel. Estos les dio a Jacob 7 personas en total.
Todas las personas pertenecientes a Jacob que vinieron a Misrayim, que salieron de él, aparte de las esposas de Jacob, todas esas personas sumaban 66 personas, perdóname. Y los hijos de Joseph que le nacieron en Misrayim eran 2 en total. Así que el total de la familia de Jacob que vino a Misrayim era de 70 personas. 70 personas. Vale, esto no es tan así. No. ¿Es conveniente? Sí. Para la tradición judía, sí. Pero tú te vas a dar cuenta que no. Te voy a decir por qué. Las versiones que estamos usando de la Torá en este momento son casi todas, o las que están también ustedes leyendo, versiones que están basadas en el texto masorético, ya que omite parte de la descendencia de Joseph. En las versiones basadas en la Septuaginta, encontramos que son 75 las personas que entraron a Misrayim. Porque hay una discrepancia entre las 70 y las 75 personas que entraron a Egipto. Ahora, esto podría no interesarnos, pero en Hechos 7:14, si alguien lo tiene por ahí. Luego José mandó que llevaran a Egipto a su padre Jacob y a toda su familia. Eran 75 personas. Ok, ahí Esteban dice 75 personas, pero en las versiones de la Biblia dicen 70. ¿Qué pasó? ¿Quién se equivocó? ¿Por qué dice Esteban 75? Fíjate, el número 70 es el total de descendientes directos de Jacob, incluyendo a Jacob, José, sus 2 hijos y los 66 que vinieron de Canaán, mientras que el número 75, tal y como aparece en el libro de Hechos 7:14, que es parte de la Septuaginta, incluye a otros 5 familiares como nietos de José nacidos antes, o se basa en una tradición que expande el conteo, siendo ambos números simbólicos para representar la totalidad de la familia que iniciará la nación de Israel en Misrayim. No lo digo yo, esto fue extraído de un texto de internet, de la Wikipedia en realidad. Cuando Esteban cita el libro de los Hechos a 75 personas, él está apuntando a un texto mucho más fiable que el texto masorético. Porque el texto masorético debemos entender que se hizo entre el año 700 y el siglo II. ¿Vale? Después de Cristo. Entonces, ¿a qué versión de la Torá está yendo Esteban para leer esto? Pues la Septuaginta, que se hizo 200 años antes de Cristo, aproximadamente. Entonces, apunta un texto mucho más fiable, anterior a la tradición judía, que se redacta mucho tiempo después, incluso después de Mashiach, las de la tradición judía masorética, ¿vale? Siendo el Evangelio nuevamente, y por eso lo cito así como tal, mucho más fiable y antiguo que muchos textos de la tradición judía actual, inclusive el texto masorético, ¿vale? Entonces, por eso podemos entender que es mucho más fiable pensar que entraron 75 personas, porque están incluidos estos, que aparecen en otras porciones también de la Escritura, que la que no. Porque recuerda que también esto apunta a las 70 naciones, ¿no? Que son el total de las naciones de Babilonia, ¿no? Y cosas por el estilo. Pero en realidad son 75 personas de las que tendríamos que estar hablando. ¿Vale? El 28 de nuestro texto base, ya vamos a terminar. Él había enviado a Yehudá delante de Joseph para indicarle el camino a Gosén. Así que cuando llegaron a la región de Gosén, ¿no? Y hace una coma ahí, en ese versículo quiero hacer el siguiente comentario. ¿A quién manda por delante? ¿A Rubén o a Yehudá? A Yehudá. ¿Por qué manda a Yehudá, Joseph? ¿Por qué manda a Yehudá por delante Jacob para que vaya a donde Joseph? Escatológicamente, este texto es enviado, fíjate, es increíble porque ¿es enviado Yehudá por delante? No, el mayor es Rubén.
Cuando sabemos que Yehudá es el portador ¿de qué? ¿De la descendencia de quién? De Yehoshua, del Mashiach. Así es. Amén. Y esto toma mucho más sentido cuando leemos Génesis 49:10, que es más adelante. Son varios capítulos más adelante que vamos a leer. Pero Génesis 49:10 dice: el cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobernante de entre sus pies, hasta que venga Shiloh. Y el homenaje de los pueblos será suyo. ¿Se acuerdan qué significa Shiloh? Ya lo hemos dicho aquí varias veces, ¿eh? ¿Qué significa Shiloh? ¿O a qué apuntaba Shiloh? Shiloh, exactamente. Shiloh era uno de los nombres que se le dio a la figura del Mashiach. Entonces, fíjate lo que está diciendo. El cetro no se apartará de Yehudá, ni la vara de gobierno, de liderazgo, de entre sus pies, hasta que venga ¿quién? Shiloh, el Mashiach. Entonces, es muy significativo que a quien mande por delante Jacob sea a Yehudá. Y lo manda por delante ¿a quién? A Joseph, que es la figura de Mashiach. ¿Te das cuenta? Fíjate, el 29 dice: Joseph ordenó su carruaje y fue a Gosén para encontrarse con su padre. Se presentó a él y abrazándolo por el cuello, lloró sobre su cuello por un buen rato. Isaías 59:20, lo leo yo por cuestiones de tiempo, dice: vendrá como redentor a Sión, y a los que Jacob se vuelvan del pecado, declara Hashem. Él vendrá como redentor, ¿a dónde? A Sión. Y a los de Jacob que se vuelvan del pecado, declara Hashem. Y esta figura de Joseph yendo con Yehudá para encontrarse con su padre, encontrarse con él y tener este tiempo increíble, ¿no? Es la figura de esto, del Redentor, del Mashiach. Este momento es un momento medular en la historia del pueblo de Israel. Joseph, sombra y figura de Mashiach, se encuentra con quienes encarnarán la promesa de ser pueblo de Adonai. ¿Quiénes son estos? Los que serán pueblo de Adonai. No solamente los que obedezcamos la Torah. Claro, ahí esa es la parte medular. Porque el que reconozca la Torah, bien. Es por eso que es tan importante que Joseph ordene su carruaje y vaya a Gosén a encontrarse con ellos. Porque solo es a través de Joseph que habrá redención, que podrán entrar a Misraim. Y es a través de Yehoshua solamente que da cumplimiento lo que dice Isaías 59. A los descendientes de Jacob que se vuelvan del pecado, vendrá como redentor a Sión. ¿Entiendes? La proyección para el final de los tiempos de ese mismo evento es inevitable. Jeremías 31:33. Jeremías 31:33. Y dice así: pero esta será la alianza que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara Hashem. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Entonces, aquí viene la promesa: yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ahora, ¿cuáles son aquellos días a los que se refiere el verso 33? Miren, dice: viene el tiempo, declara Hashem, cuando haré una nueva alianza con la casa de Israel y con la casa de Yehudá, ¿no? No será como la alianza que hice con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Misraim,
una alianza que ellos violaron, de modo que los rechacé, declara Hashem. Entonces, la promesa es que dice que no será una alianza como la anterior, ¿me entiendes? Sino que esta sí será una alianza eterna. Porque en aquellos días fue Joseph quien nos metió. Pero ahora es Yehoshua mismo, Dios mismo el que lo hará. Sí, Jeremías 31. Ajá. 31, 33, claro, pero después leímos 31 y 32 para entender por qué estaba diciendo a qué esos días se referían, ¿vale? Entonces, Israel, en el 30 de nuestro texto base, dice, le dijo a Joseph, ahora me puedo morir, ya que he visto por mí mismo que estás vivo todavía. Y esto a mí me da mucha alegría porque hoy yo puedo decir lo mismo. Yo me puedo morir. ¿Sabes por qué? Porque conozco a mi Redentor y mi Redentor vive. ¿No es cierto? En esa misma confianza, inclusive de desestimar la muerte como algo a qué temer, porque no deberíamos temer, es que nosotros, al igual que Jacob e inclusive igual que Job, podemos decir. Vamos a leer Job 19, del 25 al 27. Esta es la promesa, esta es la esperanza. Esto es Job 19, 25. Job 19, 25. Y dice, yo sé que mi Redentor vive y que al final triunfará sobre la muerte. Y cuando mi piel haya sido destruida, todavía veré Elohim con mis propios ojos. Amén. Porque la muerte no tendrá más poder. ¿No es cierto? Yo mismo espero verlo. Espero ser yo quien lo vea y no otro. Este anhelo me consume las entrañas. El 31 de nuestro texto base dice, entonces Joseph le dijo a sus hermanos y a la familia de su padre, subiré y le daré la noticia al Paró y le diré, me han venido a mí mis hermanos y la familia de mi padre que estaba en la tierra de Canaán. Los hombres son pastores, siempre han sido criadores de ganado y han traído con ellos sus rebaños y manadas y todo lo que es de ellos. Así que cuando el Paró les llame y les pregunte cuál es su ocupación, le responderán, sus servidores han sido criadores de ganado desde el principio hasta ahora, tanto nosotros como nuestro padre, para que se puedan quedar en la región de Gosén, porque los misritas aborrecen a los pastores. José quiere que ellos se queden en Gosén, ¿no es cierto? Joseph está con esto garantizando que se queden ahí, y es que con ello se garantiza la no asimilación con el pueblo misrita. Esto tiene un porqué. No es solamente el hecho de que los misritas no soporten a los pastores, sino que con esto se está garantizando que no haya una asimilación. ¿Me entiendes? Que no se tomen sus tradiciones, sus costumbres. ¿Están en Misrayim? Sí, pero no son de Misrayim. Fíjate, para nosotros que estamos en el mundo, tendría que Juan 14, del 1 al 3, ser una realidad inminente. ¿No? Juan 14, del 1 al 3. Yo pensando en esta figura de que estarán ellos en Misrayim y de que nosotros hoy estamos en Egipto también. Juan 14, del 1 al 3, dice, no se turbe su corazón, confíen en Hashem y confíen también en mí. En la casa de mi padre hay muchas habitaciones, moradas, en realidad debería traducirse. Si así no fuera, se los hubiera dicho, así que voy a preparar un lugar para ustedes.
Cuando vaya y les prepare un lugar, vendré otra vez y los recibiré conmigo para que donde yo esté, ustedes también estén. Y te das cuenta que el símil es impresionante con lo que estamos viendo. ¿No? Yehoshua HaMashiach dijo, y con esto vamos a terminar. Nuestro último verso de nuestro capítulo es el 34, ¿no? Cuando les dice, ustedes díganle al Paró que son pastores para que se queden en Gosén. Pero fíjate lo que Yehoshua HaMashiach dijo. Juan 17, del 12 al 17. Mientras he estado con ellos, yo los he protegido con tu nombre que me has dado, y los he cuidado, y ninguno de ellos se perdió, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliera la escritura, hablando Yehoshua. Pero ahora me voy contigo y hablo esto en el mundo para que tengan ellos gozo en mí completo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco, yo soy del mundo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los protejas, ¿qué? Del maligno, del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos con la verdad, tu palabra es la verdad. Ahora, vendrán días donde la iglesia, el pueblo de Adonai, sea perseguido. En el tiempo de los hijos de Jacob que entraron a Mizraim, hubo días en las que fueron esclavizados, estando en el mundo. Y para nosotros no va a ser distinto, porque nosotros hoy estamos tan cómodos en nuestra posición de creyentes, tan cómodos, ¿no? Creemos cuando queremos, cuando no también. Hacemos como que creemos y no. A veces sí, a veces no. A veces me interesa, a veces no. Pero va a haber un tiempo brutal en el que si tú no estás firme, vas a ser arrastrado por el mundo. Y entonces no vas a sentir ninguna represión, ni dolor, ni miedo, porque vas a estar asimilado en el mundo, embarrado de toda la porquería del mundo, conforme a la corriente del mundo. Pero si estás firme, vas a recibir opresión. Tenemos que estar conscientes y sabidos de que vendrán tiempos brutales en donde seremos llevados, inclusive tal vez a cautiverio. O intentarán ponernos en esclavitud, ya no como la esclavitud de esos tiempos, rompiendo piedras, pero sí bajo otro tipo de esclavitud. Pero lo más delicado y más difícil va a ser que quieran ponerte a ti como un esclavo espiritualmente. Que esa es la manera en la que el enemigo buscará esclavizarte. Y si no estás en la voluntad del Eterno, si no estás caminando conforme a su voluntad firme, lo que va a suceder es que ni cuenta te vas a dar cuando ya seas un esclavo del sistema. Cuando ya estés inmerso en el mundo. Y mira, un termómetro que sirve para saber si estás inmerso en el mundo o no, es si te importan las cosas del Señor o no. Sencillo. Estoy leyendo la Torah, estoy poniendo por obra lo que dice la Escritura. No. A veces los mandamientos del Eterno son, pues a veces, honrar a Yehoshua en mi vida, a veces. ¿Y sabes qué significa ese a veces? Que te estás enfriando o que estás frío. Y el peligro de esto es que hoy no te das cuenta, no lo sientes. Pero vendrá el tiempo en el que habrá comezón de oír, ¿sabes? Habrá necesidad de palabra y la palabra no estará tan a la mano. Y solo aquellos los que hayamos guardado y hecho nuestra su Torah
y las promesas y las verdades de que Yehoshua es el Señor y lo hayamos hecho nuestro Elohim, los que podremos tener suerte para salir de ahí. ¿Sabes cuánta gente se asimiló en Egipto? ¿Sabes cuántos se convirtieron a los dioses paganos de Egipto? Estoy seguro que muchísima gente no salió con ellos cuando Moshe fue por ellos, porque se asimilaron. Y Baruch Hashem por los que de Egipto se asimilaron al pueblo israelita. Mira, qué bendición. Qué bendición que hoy muchos que nos conozcan y estén en el mundo puedan salir de esta esclavitud a la vida eterna a consecuencia de la manera en que nosotros hemos vivido. Pero qué triste será cuando te hayas asimilado y quedes en la misma suerte que los que el mundo. ¿No es cierto? Seremos aborrecidos a causa de Yehoshua. Pero mantengámonos firmes en la emuná. En la emuná en nuestro Señor y Rey. Y termino con 2 de Tesalonicenses 3. Capítulo 3. 2 de Tesalonicenses capítulo 3, del 1 al 3. Finalmente, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y triunfe, así como sucedió también entre ustedes. No te olvides de los de fuera. No te olvides de los que están allá afuera. Ponte firme, camina en firmeza y sé un referente para los de afuera. Para que así como nosotros que hemos creído y hemos sido convidados de este privilegio tremendo que es conocer al Señor, sabernos parte de su pueblo, andar conforme a su pueblo, convidados de su Torah, guardando Shabbat, guardando las fiestas, ¿no? Haciendo conforme a lo que el Señor nos ha dicho, otros puedan ser también traídos a esta misma emuná. Y que se nos libre de hombres perversos y malos. Hermanos, oren por nosotros. Porque habrá hombres perversos y malos, ¿no? Y que se nos libre de hombres perversos y malos, pues no todos son dignos de confianza. Cuidado, No todo lo que brilla es oro. Pero Hashem sí es digno de confianza y Él los confirmará y los guardará de todo mal. Amén. Amén. Pues vamos a terminar ahí. Vamos a terminar nuestro capítulo. Hombre, yo prometí que iba a ser cortito, pero no fue tan cortito. Más o menos, ¿no? Pues bueno, entonces vamos a tener conciencia de esto. ¿Sabes? Al día de hoy está todo tan ligerito. Tan ligerito. Platicando yo con mi esposa hace unos días, hablaba de las generaciones de cristal, ¿no? De esas que hoy se rompen de todo y por todo. De esas que sienten que hoy todo es malo, que la carga es demasiada. Y pienso en los tiempos anteriores. Y pienso en la esclavitud en Misraim. Y digo, ¿qué sería de estos? Que hoy son de cristal, estando en una situación como la que sufrieron el pueblo de Israel en Misraim. En Babilonia, inclusive. Y ¿sabes qué es lo más preocupante? Que como lo acabamos de leer, vendrán tiempos que serán aún peores que lo que pasó en Israel y en Babilonia. Dice la Escritura, y es que no lo que quizá, aquí es donde tenemos que hacer un ejercicio de honestidad para entender si creemos verdaderamente o no. Porque la palabra dice que serán tan malos que el Señor los acortará. Porque de no acortarlos y de no terminar con este tiempo acortándose, no resistiría a nadie. La presión será durísima. Y no tarda mucho tiempo en esto suceder. El caldo está preparado. El perol, la olla, todo está listo. De hecho, ya se está cocinando. Basta con salir y mirar lo que está sucediendo económicamente hablando, políticamente hablando, socialmente hablando, espiritualmente hablando. Y yo pregunto a cada uno de los que estamos aquí presentes, ¿dónde estamos parados nosotros en medio de todo esto? ¿Confiando? ¿Haciendo la voluntad del Eterno?
o con nuestros ojos puestos en algo más importante, o que creemos que es más importante, en las banalidades del mundo, en lo que el mundo ofrece, comprar tal cosa, tener tal otra. Es preocupante porque al mirar yo hoy el total de la gente que nos rodea y de cómo camina el mundo, te das cuenta que el objetivo del enemigo se está cumpliendo, ¿eh? Perder a cientos y a miles. ¿Y sabes qué es lo peor? Que estos que se pierden voluntariamente. Eso es lo más triste. Se pierden voluntariamente. Entonces, no seamos o no necesitemos como en las generaciones anteriores. Yo me acuerdo cuando en mis tiempos uno decía a su mamá, no quiero, ¿cómo que no? ¿No? Hoy en la generación de cristal, ni los toques, porque se ofende todo el mundo, ¿no? Pero sabes, vendrá el enemigo y te arrastrará. Y si no estás preparado, si no estás listo y fortalecido, por eso la palabra dice, y terminamos durante muchos de los estudios que terminamos antes con el versículo que decía, y cuando el Señor venga, hallará emuná, fe, fidelidad de los creyentes en la tierra. Recapacitemos esto. Amén. Shabbat shalom a todos y nos vemos a la tarde.